Ítem. SCP-S-027. Clasificación del objeto. Euclid. Procedimientos especiales de contención. Dada la naturaleza de las entidades denominadas SCP-S-027 y SCP-S-027-2, el procedimiento de contención debe ser llevado a cabo in situ. El edificio en el cual se sitúa SCP-S-027 debe permanecer aislado y clausurado, siendo ocupado solamente por el personal de seguridad asignado al resguardo de las instalaciones y el personal de clase D a ser dispuesto para la alimentación de SCP-S-027-2. El estudio de las características conductuales de SCP-S-027-2 y sus movimientos rutinarios, ha determinado que el aislamiento de los sistemas eléctricos, tuberías de aguas blancas y negras, alcantarillado y otras formas de comunicación con el exterior no requiere más que un bloqueo físico preventivo. Todas las entradas al edificio deben ser custodiadas discretamente por guardias armados. El acceso al edificio por parte de civiles está prohibido y aquellos que logren traspasar el perímetro han de ser evacuados y tratados con amnésticos clase B. La entrada principal al ducto debe permanecer sellada y solo debe ser abierta al momento de realizarse una misión de exploración o una entrega de personal clase D. Las entradas y accesos secundarios repartidos por la estructura deben de estar sellados con rejas de acero reforzado, las cuales deben de ser revisadas periódicamente para comprobar su integridad. Descripción. SCP-S-027 es una red de túneles o ductos de ventilación que recorren el edificio Datos Borrados, ubicado en el municipio Censurado, en el Distrito Metropolitano de Censurado, Venezuela. Dicha red de conductos no coincide con los mostrados en los planos originales del edificio, y superan en escala a lo que debería ser físicamente posible considerando las dimensiones del mismo. Durante las primeras etapas de contención se enviaron equipos de exploración a realizar un mapeo de la estructura. La misión fue exitosa, consiguiendo un mapa detallado de la misma, pero al enviarse una segunda escuadra de exploración con el mapa elaborado demostró ser inútil, pues la estructura cambia radicalmente cada vez que se entra. El segundo equipo deambuló por la estructura durante casi 21 horas antes de encontrar la salida y con un saldo de misión de 3 agentes de la Fundación. La entrada principal es cuadrangular, con un tamaño de 2 por 2 metros, y el túnel parece estar hecho de una aleación común de aluminio, con un patrón de rombos. Sin embargo, al avanzar en el entramado, pueden observarse diversos tipos de túneles que van desde anillos corrugados de metal, hasta rudimentarios pasillos de ladrillo e incluso formaciones naturales. Los pasillos carecen de luz, poseen una temperatura cálida de 40 grados centígrados, gran humedad, varía según secciones, y en ellos predomina un fuerte y fétido olor. Los equipos de exploración enviados en el pasado han presentado la necesidad de usar máscaras de gas, pues el compuesto que genera dicho aroma ha dejado inconsciente a numerosos operativos. Se cree que el responsable de la emisión de dicho compuesto es SCP-S-027-2. En el entramado de conductos habita una criatura de aspecto y dimensiones desconocidas. Solo ha sido posible avistar un número desconocido de apéndices o tentáculos de tonalidad verdosa, similares a los presentados en octópodos, con una considerable masa muscular y ventosas con una gran fuerza de succión. Dichos apéndices han demostrado poseer una gran fuerza física, muy superior a la de un hombre adulto promedio, pero que puede ser fácilmente contenida con barreras físicas lo suficientemente resistentes. Los apéndices son capaces de mover objetos pesados, como armarios y muebles, así como también de arrastrar, mover y levantar seres humanos de hasta 110 kilogramos y llevarlos por el entramado, posiblemente hasta la ubicación de la criatura. Todo intento de terminación de SCP-S-027-2 ha fracasado, pues la criatura ha demostrado una gran capacidad regenerativa y ningún método ha probado ser efectivo. Lo complicado del entramado y la capacidad de la criatura de crear conductos que desvíen a los intrusos de cualquier curso que los acerque a ella, han hecho imposible una terminación a corta distancia. La criatura parece evadir a cualquier intruso, comportándose pacíficamente en mayoría de casos, con algunas excepciones adjudicadas a la cercanía de su siguiente período de alimentación. Se teoriza que la demolición del edificio podría tener efectos adversos, desencadenando en datos borrados. La detonación de un artefacto nuclear dentro del entramado podría teóricamente causar datos borrados, generando incontables bajas civiles en el distrito metropolitano de Censurado, e incluso un escenario datos borrados.
Datos de recuperación. En 1900, censurado, 7 años después de la construcción del edificio, 3 niños residentes del mismo fueron declarados desaparecidos transcurridas 72 horas de su último avistamiento. El departamento de policía local recibió la denuncia y comenzó a hacer investigaciones. Una entrevista con el conserje del edificio reveló que él había divisado a los niños con sus bicicletas en las inmediaciones de la entrada al sistema de ventilación. El conserje no hizo un llamado de atención al no considerar que estuvieran incurriendo en alguna falta. Inmediatamente se procedió a revisar el área del conducto de ventilación en busca de indicios. Se descubrió que la rejilla había sido violentada, y que había rastros de sangre en algunos de los trozos rotos de metal. Se llamó a un equipo de protección civil del distrito para que realizaran una búsqueda en el conducto, pues se creía que los niños se habrían quedado atrapados de alguna forma. Transcurrieron, censurado, horas y no había señales del equipo. El suceso captó la atención de un agente de la fundación estacionado en el punto de observación 15D, censurado, quien encubierto bajo la fachada de un oficial de protección civil determinó que se trataba de una anomalía. Un equipo de especialistas de contención fue llamado a la escena y se determinó que la entrada al conducto era la entrada a una anomalía espacio-dimensional con características similares a SCP-004. Se estableció el primer procedimiento especial de contención y se le clasificó como seguro tras administrar amnésticos a todos los involucrados en el incidente y borrar todos los registros de los niños y el equipo de rescate extraviados. Apéndice 1. Reclasificación a Euclid. En marzo de 1900, censurado, tras 2 años de contención sin incidentes. Otros 3 jóvenes y un hombre adulto desaparecen del edificio en medio de la noche. Testigos indican haber escuchado extraños ruidos metálicos provenientes del sistema de ventilación, y posteriormente gritos de pánico. El edificio es aislado y todos los inquilinos son clasificados personal de clase D. Se toman medidas para evitar la divulgación de las desapariciones. Las desapariciones aumentan en un período de una semana hasta detenerse en, censurado, desaparecidos, incluyendo 2 agentes de la fundación y un investigador. Se encuentran rejillas del sistema de ventilación severamente dañadas, junto con rastros de sangre y una sustancia aceitosa que recubre el suelo de los conductos. Se avistan por primera vez los apéndices atacando a un agente encubierto de la fundación. El edificio es evacuado y clausurado, se da noticia de su demolición en un tiempo indefinido. Se administran amnésticos a todos los involucrados. Se releva a la doctora Christine, encargada de la contención del SCP, de su cargo y es reemplazada por el Dr. Quintero, quien emite una orden de reclasificación a SCP-S-027 a clase Euclid y registra a SCP-S-027-2 como entidad de la misma clase que su homólogo. Apéndice 2. SCP-S-027-3. Se ha determinado que las características de alteración de la realidad de SCP-S-027 son manipuladas a voluntad de SCP-S-027-2 para satisfacer una necesidad metabólica por la ingestión de seres vivos. También se teoriza que SCP-S-027-2 posee un metabolismo lento que le permite pasar largos periodos sin consumir animales o humanos, que éste posee preferencia por los objetivos de gran tamaño y que el número de víctimas es aparentemente aleatoria. Esta teoría, postulada por el Dr. Quintero, se basaría en que el registro de bajas producidas por el SCP-S-027-2 no presenta ningún patrón específico más allá de la masa corporal de las víctimas, humanos en su mayoría, pero con incidentes registrados en los que se alimentó de otras fuentes, como el incidente 027-3H, en el que una manifestación de 027-3 se dio en un almacén de abarrotes en Bogotá y la criatura robó varias piezas de carne bovina de gran tamaño antes de desaparecer del sistema de ventilación almacén. Además, los incidentes con bajas se dan en períodos de alrededor de 3 a 4 años entre sí, lo que sugiere que la criatura puede sobrevivir esa cantidad de tiempo sin alimentarse nuevamente. A pesar de que SCP-S-027-2 no posee la capacidad para traspasar con fuerza física las barreras físicas colocadas por la Fundación para evitar brechas de contención y su movimiento por los extensos sistemas de túneles del Distrito Metropolitano D, censurado, este es capaz de hacer cuerpo presente por un breve período de tiempo, máximo registrado. Censurado, horas, en otras edificaciones con instalaciones de ventilación similares alrededor de todo el mundo, llegando a presentarse incluso en instalaciones de la Fundación. A este fenómeno se le denomina SCP-S-027-3.
Dichas manifestaciones se le adjudican a su capacidad de manipular la realidad, y teóricamente se deben a la inanición a la que ha sido sometida debido a los procedimientos de contención. Como contramedida, el Dr. Quintero propuso ofrecer personal de clase D periódicamente para la alimentación de SCP-S-027-2 y así evitar futuras manifestaciones de SCP-S-027-3. A dicha contramedida se le denomina Protocolo Charlie 8. Dicha medida ha resultado exitosa hasta la fecha. Registro de incidente SCP-S-027-C. Fecha: 27 de junio de 1900, censurado. Sujetos: agente, censurado, investigador, censurado, y agente, censurado. Desarrollo de la misión. 3 agentes de la Fundación y un investigador de campo son enviados a la estructura para comprobar la eficacia de los mapas. Ante la posible presencia de SCP-S-027-2, los agentes están fuertemente armados y equipados. No se presentan eventualidades, los mapas parecen ser acertados. El tiempo establecido de la misión se vence, el equipo anuncia su retorno por radio. El equipo contacta por radio al control de misión, creen estar perdidos dentro del entramado. Se le adjudica el problema a una lectura errónea de los mapas. Se ordena al equipo volver a la posición en la que informaron del retorno para realizar otro intento de regreso con un punto de referencia. El equipo vuelve a contactar por radio, informan que el camino indicado los lleva por una serie de túneles de ladrillo nunca antes observado en la estructura. Control pide autorización al Dr. Quintero para enviar un grupo de rescate. La autorización fue denegada. Se ordena el regreso a toda costa del equipo. El equipo mantiene contacto radial constante durante las últimas 4 horas, describen diversos tipos de túneles y tuberías. Un estudio posterior revela que el equipo divisó todas las técnicas de construcción de túneles realizadas por el hombre, incluyendo algunas nunca antes vistas y formaciones de roca natural. El equipo informa que establecerán un punto de control en un amplio cruce de túneles y que reposarán en dicho punto. La condición física y psicológica del equipo es adversa, manifestando estrés, temor, hambre y fatiga. El Dr. Quintero emite la orden de continuar monitoreando al equipo, pero descontinuar el uso de mapas. Prohíbe la entrada de todo el personal a SCP-S-027. El equipo informa de sonidos metálicos resonando desde los distintos túneles. Control advierte de una manifestación de 027-2. Se da la orden de atacar a cualquier entidad encontrada. El agente, censurado, da la orden de mantener la posición y descansar. El equipo se toma turnos para montar guardia. Se recibe un contacto de radio del agente, censurado, informando de más sonidos metálicos que parecen aproximarse al punto de control. Se escuchan los mencionados sonidos al fondo. El agente no puede terminar su informe, se escuchan gritos de pánico al fondo y detonaciones de armas de fuego. No se recibe contacto del equipo desde, censurado. Por orden del Dr. Quintero se da por terminada la operación. Especialistas de contención se preparan para sellar la entrada. El agente, censurado, hace contacto radial. La siguiente es una transcripción del mensaje. Agente, censurado. Están por todos lados. Arriba. Abajo. Vienen por todas partes. Sellen la entrada. Sellen la entrada, censurado, sea. Se reconoce la voz del investigador, censurado, al fondo. Investigador, censurado. No. No. Estamos cerca de la entrada. Phil, detrás de ti. Detonaciones de arma de fuego dispara leal, censurado. El investigador, censurado, emerge de la entrada cubierto de sangre, de una sustancia verdosa, gravemente herido y en estado de shock. En sus manos sostiene el mapa del entramado y el arma del agente, censurado. Se le administraron amnésticos al investigador tras interrogarlo de los sucesos y se le destituyó de su puesto, colocándolo en cuarentena preventiva. 15 días después del incidente, murió bajo custodia de la Fundación en una bahía médica del sitio, 21, CCS. La causa del fallecimiento fue por envenenamiento con una sustancia desconocida, similar a la sustancia verdosa encontrada en los túneles. Muestras de la sustancia son almacenadas en el sitio, 21, CCS. Protocolo Charlie 8. Censurado. Días luego del incidente 027-C se registró la primera instancia de SCP-S-027-3, en el edificio de la alcaldía de, censurado, a 2 manzanas al norte de SCP-S-027, dejando un saldo de 5 trabajadores de la mencionada alcaldía fallecidos. La fundación encubrió el hecho bajo la coartada de un tiroteo, hecho común en la ciudad.
En el plazo de una semana, se registraron manifestaciones de SCP-027-3 en otras partes de la ciudad, cada vez más lejos de la posición original de la criatura. El Dr. Quintero emite el protocolo Charlie 8. Es rechazado. 4 años después, tras registrar y contener manifestaciones en distintas partes de Venezuela, América y en última instancia Europa, el Consejo O5 aprueba el borrador del protocolo Charlie 8 para la contención de SCP-027 y de cualquier otro SCP con características similares. Apéndice